Hola, hola, un saludo a todos. En este día tocaremos un tema muy apasionante. Sé que va a ser apasionante para muchos y para otros van a poner el grito en el cielo. Eh, Hoy hablaremos y trataremos de analizar algunos textos, sobre todo del Antiguo Testamento, que claramente hablan de naves. Naves. Por eso el tema de este video se va a llamar Las nubes de Dios o carros voladores en la Biblia. Pero Eh, aunque en el Antiguo Testamento son claros los textos donde se hablan de naves, los traductores religiosos en sus malas interpretaciones maquillaron. Quizás porque realmente no entendían en aquel tiempo en que se hicieron las traducciones, cómo era posible que un carruaje volara o que un caballo volara. Ya que el avión se inventó a principios del siglo XX y en el caso de la mayoría de las traducciones bíblicas que tenemos hoy en casa, estas se tradujeron a mediados del siglo XVI, al menos las que tenemos en español. Hoy analizaremos estos textos y al final ustedes sacarán sus propias conclusiones, porque eso es lo más importante, que no seamos nosotros desde aquí, desde el canal, quien hagan o quien les dé las respuestas, sino que sea el oyente o el televidente quien se lleve su propia conclusión a casa. Este tema no se basará en mi opinión, para nada, o en algunos casos, sino que analizaremos algunos argumentos y opiniones de algunos traductores, investigadores, académicos, eh, como por ejemplo un académico llamado Barry Downing, también del señor Joseph Narón, quien es un estudioso en lenguas antiguas y experto en temas religiosos, también la opinión del traductor bíblico Mauro Biglino, y les voy a recomendar un libro muy interesante que se llama La caída de los dioses, del autor italiano Enrico Baccarini. Ahora bien, siempre los que hemos estado en religiones y aún los que no, hemos escuchado o leído algunos pasajes bíblicos donde, o sobre todo en el Antiguo Testamento, donde se mencionan apariciones de nubes y que de ellas sale la voz de Dios, o de algunos carruajes o caballos que vuelan. O hemos leído pasajes sobre la gloria de Dios que se mueve de un lado a otro, o desciende o asciende, ¿verdad? Y siempre nos ha llamado la atención qué será lo que, a lo que se refiere el documento bíblico cuando hace estas menciones. Hemos también leído o escuchado sobre los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y todas estas cosas. Y aunque la religión los ha personificado a cada uno de estos personajes, siempre, o creo que creo que a muchos nos ha quedado cierta duda de lo que nos dicen, que si lo que nos están diciendo sea cierto, sea falso, sea un mito o algo así. Pero en este video análisis trataremos de descifrar, con la ayuda de las opiniones de estos personajes, de estos expertos en el tema, qué realmente posiblemente hayan sido esas nubes de Dios y todas estas apariciones de estos personajes que nos describe el documento bíblico. Y vamos a comenzar con la opinión de Barry Downing. Por aquí tengo una imagen de este señor, Barry Downing. Se las voy a colocar para que lo vean. Barry Downing, aquí este señor que nació en Nueva York allá por los años 38, 1938, y actualmente él a sus 84 años de edad sigue ejerciendo como ministro presbiteriano. Además, es defensor de los antiguos astronautas y tiene un doctorado en la relación entre religión y ciencia de la Universidad de Edimburgo en Escocia. También tiene la licenciatura de física de Hardwicke College y un título del Seminario Teológico de Princeton. Dicen que en el 2008 se desempeñó como delegado del Seminario Teológico de Princeton en la toma de posesión de Margaret Drugovich como décima presidenta de Hardwicke College o College.
Fue pastor de la iglesia presbiteriana, o todavía lo es, de Northampton en Nueva York. En Edimburgo, Darwin estudió con el profesor John McIntyre y Thomas Torrance. Su disertación, Implicaciones escatológicas de la impresión del tiempo y el espacio en el pensamiento de Isaac Newton, fue aceptada en 1966. Aparece también en ¿Quién es quién? En Teología y Ciencia, así como en la Enciclopedia de Encuentros Extraterrestres. Se ha desempeñado como consultor en teología para el Mutual UFO Network desde 1972 y está en la Junta Directiva Internacional del Fondo para la Investigación OVNI. ¡Wow! O sea, no estamos hablando de cualquier personaje, ¿va? Dice también que escribió el libro La Biblia y los platillos voladores en 1968, donde afirma que los ángeles de la Biblia eran en realidad extraterrestres y que los extraterrestres angelicales, digo extraterrestres angelicales entre comillas, porque ya saben, aquí en el canal ya sabemos que no son ni angelicales ni son espirituales, sino que son personajes físicos. Pero lo importante aquí es que este hombre, con todos sus títulos religiosos, él afirma de que estos personajes en la Biblia realmente eran extraterrestres y que también le hablaron a Moisés en el monte Sinaí, donde abordó un ovni para recibir las tablas de piedra y especificaciones para la construcción del tabernáculo. Según Downing, los extraterrestres hablaron con Elías y guiaron a los antiguos israelitas proporcionándoles maná en el desierto. Downing también afirmó en el libro que un vehículo volador operado por seres alienígenas inteligentes fue el responsable de la división del Mar Rojo. O sea, para Downing los extraterrestres han jugado un papel muy importante en la evolución de la fe judeo-cristiana. Este hombre, que es un pastor presbiteriano, afirma en su libro que Jesús era un extraterrestre que fue enviado a la tierra para salvar al mundo de la maldad. También asegura que los 3 reyes magos, o sea, los que habla en Mateo, que visitaron a Jesús y que decían seguir una estrella, realmente lo que estaban siguiendo era un ovni. En su libro plantea de que los ovnis son dañinos para la salud humana y pone varios ejemplos que se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, cuando en el monte Sinaí se le advierte a Moisés el no acercarse demasiado al supuesto arbusto del cual se desprendía una llama. Otro ejemplo es cuando se le advierte también al pueblo de no subir tras Moisés cuando está ahí arriba en el monte Sinaí. Este escritor alude a otros eventos místicos, raros o extraños en el documento bíblico, los cuales la iglesia le llama sobrenatural. Y es, por ejemplo, cuando Moisés desciende de la montaña con las tablas de la ley en sus manos, el libro de Éxodo dice de que su rostro brillaba luego de haber hablado con Dios. Lo que la iglesia le llama la presencia chequiná. Supuestamente ese brillo reflejaba la gloria de Dios. El autor también describe en este libro cómo cuando la construcción del tabernáculo y más adelante el templo, a los sacerdotes se les da la instrucción de utilizar un traje especial con una ropa específica que realmente para él era una protección en contra de la radiación. Hay que recordar que el Arca de la Alianza, al parecer, en realidad era un arma radioactiva. Hay que recordar también que cuando ésta era manipulada o transportada, quienes estaban en contacto con ella deberían utilizar un traje específico y recomendados por su Elohim. Ahí está escrito, no lo estoy diciendo yo. Algún día vamos a tocar ese tema. Además, el tabernáculo continuamente dice de que era visitado, bueno, lo dice el texto bíblico, era visitado por la gloria de Dios, que no era más que un ovni que sobrevolaba y en muchas ocasiones aterrizaba en medio de ellos. Más adelante vamos a leer algunos de estos textos, pero continuamos con lo que dice este experto en temas bíblicos y ufológicos. Downing, él cree que esta protección es lo que ha traído como costumbre la tradición judía de usar el kipot, ese gorrito que usan los judíos en la coronilla de la cabeza. El escritor sugiere
también que muchas de las mutaciones en la vida biológica de la Tierra son causadas por la radiación que emiten estos artefactos y naves. Él también teoriza que la curvatura del espacio de Albert Einstein provee una pista de la ubicación de donde está el llamado cielo o el reino de los cielos, de la cual se habla en el documento bíblico. Él afirma que Jesús, entre líneas, quiso decir que el reino de los cielos habitaba adentro y afuera de nosotros. Pero bueno, ya eso para nosotros no es una sorpresa, ya que en muchas ocasiones lo hemos platicado aquí dentro del canal. Pero sí es una sorpresa que lo esté diciendo un personaje como este, ¿verdad? Como este pastor. Porque ya ustedes saben que normalmente ellos, o sea, la comunidad religiosa, no piensa de esa manera. Así que no es cualquier persona la que está hablando en esta ocasión, como lo es este señor Barry Downey. O sea, es la opinión de un académico bíblico. Ahora, hablemos un poco de lo que dice Ezequiel, el libro de Ezequiel, para ir ya entrando en los textos, que estos textos nos dejan muchas evidencias de lo que son estas nubes o carros celestiales, como los llama el documento bíblico. Primero vamos a tratar de conocer un poco a Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote judío que vivió allá por el año 593 a.C. en lo que se conocía como Caldea. Él aparentemente escribió un libro. Recordemos de que normalmente los libros, aunque lleven el nombre del autor, de un personaje, no significa que este personaje sea realmente su autor. Ya lo hemos visto en libros como el Evangelio de Mateo. No dice de que lo haya escrito él, dice Evangelio según Mateo o Evangelio según Juan. Lo hemos visto en el libro de Isaías. Según Mauro Biglino, traductor bíblico, dice de que el libro de Isaías fue escrito en 3 épocas diferentes por personajes diferentes. Así, eso también en algún momento podríamos tocarlo, o pueden ver los videos también de Mauro Biglino. Pero bueno, en el libro de Ezequiel, que lleva su nombre, se cree que él fue contactado, o se menciona de que él fue contactado aproximadamente 4 veces en un periodo de 20 años. En sus descripciones se dice de que fue visitado por personajes que eran muy parecidos a los hombres, a nosotros los humanos, y que estos venían en lo que hoy sabemos de que son naves. Aquí, en este video, no vamos a analizar si las visitas de estos personajes eran positivos o negativos. Vamos a mencionar o vamos a tratar o analizar de lo que realmente se trata el tema, que es las nubes de Dios o los carros voladores o celestiales, como le llama el documento bíblico. Continuemos. En las descripciones se menciona que estos eran muy similares a nosotros los humanos. Estos personajes eran muy similares a nosotros los humanos, y que ellos se mueven, se trasladan, viajan a través de un cabot o un merkabah, ¿verdad? Según el traductor Mauro Biglino, aquí, como les dije, ya hemos hablado mucho de él. Él asegura de que esta palabra que las traducciones bíblicas ponen como la gloria de Dios o gloria, realmente significa o se refiere a algo pesado que está en gravedad. En otras ocasiones también el documento bíblico utiliza la misma palabra gloria con la palabra hebrea ha-merkabah, que su significado, cuando tú buscas en el traductor, tú puedes buscar en el traductor de Google, escribes, pones hebreo y que te lo traduzca al español. Le das al micrófono y solo dices ha-merkabah
Y bueno, la traducción es la máquina de guerra. Así como también lo afirma el investigador y escritor mexicano de origen judío Joseph Ben Haaron. Bueno, como decíamos, en el libro de Ezequiel eh, se hacen muchas referencias a los carros o a unos carros que en su descripción eh, fue tomada cuando nosotros leemos el libro de Ezequiel, capítulo 1, capítulo 10, por ejemplo, vemos una descripción de algo que desciende del cielo. Y bueno, esta misma descripción la tomó un ex jefe de la NASA, de lo que es diseños de sistemas, era un ingeniero que se dedicaba al diseño de sistemas ahí dentro de lo que de esta organización o compañía, NASA. Su nombre era Joseph Blumrich. Vamos a buscar por aquí una imagen para que veamos quién era este señor. Este señor, se lo voy a poner aquí. Este señor se llama Joseph Blumrich, quien al escuchar las afirmaciones de algunos ufólogos, como por ejemplo ya reconocido Erich von Däniken, quienes señalaban la posibilidad de que la visión de Ezequiel no fue más que un informe de una nave espacial extraterrestre, este señor Blumrich decidió refutar esta hipótesis. Pero después de un examen minucioso de los textos antiguos, se convenció de que realmente lo que vio Ezequiel fue una nave espacial. Hizo unos dibujos detallados de la descripción de Ezequiel y llegó a la conclusión que la tecnología mencionada debía ser un poco más avanzada que la que tenía la humanidad hasta en ese momento. Y agregó que rara vez se sentía encantado y satisfecho por haberse equivocado. Más adelante, él escribió un libro. Este libro se llamó, ya le digo, The Spaceship of Ezequiel. Este fue publicado en 1974 y aquí aparece la imagen. En esta imagen, voy a agrandárselas un poco, dice es una nave vista por Ezequiel entrando a la atmósfera, según Blumrich, y después ya se ve la nave, dice que nave del relato de Ezequiel ya posada en tierra. Este hombre escribió este libro y en él dice que se analizan 6 traducciones diferentes de la Biblia. Este libro analiza o afirma de que el relato de Ezequiel en la Biblia no era una descripción de un encuentro con Dios en una visión profética, sino uno de varios encuentros con antiguos astronautas en una lanzadera de otro planeta. Como les decía, él analizó 6 traducciones diferentes de la Biblia junto con su experiencia en ingeniería y presenta en este libro una posible versión de las visiones de Ezequiel, de cómo Dios, descrito como viajando en un vehículo elaborado, capaz de ver y asistido por ángeles, supuestamente le mostró el futuro y le dio varios mensajes para entregar. En los apéndices del libro, el ingeniero presenta las especificaciones técnicas de la nave espacial hipotética. Blumrich también publicó un artículo sobre la creencia o sobre su creencia en las naves espaciales del profeta Ezequiel, en la revista de la UNESCO Impacto de la Ciencia en la Sociedad. Blumrich propuso más adelante una rueda que es capaz de girar no solamente en la dirección de adelante y hacia atrás, sino también hacia los lados. Y según la interpretación de la descripción de Ezequiel, así fue como él patentó esta rueda que él propuso. La rueda ahora se conoce como la rueda Omni y se utiliza en aplicaciones especiales. Interesante, ¿va? O sea, un ingeniero de la NASA que al final no es cualquier persona, no es cualquier pelele. O sea, estamos hablando de un ingeniero espacial de la NASA que valida lo que vio Ezequiel y asegura de que fue una nave espacial
o interdimensional. Bueno, quizás se escuchan los gritos por ahí de alguno de mis hijos. Este señor afirma de que lo que vio Ezequiel fue una nave real, espacial o interdimensional, o como querramos llamarle. Espacial porque viaja a través del espacio-tiempo. Porque en mi opinión, yo creo que estas naves no solamente se mueven en el espacio, sino también que pueden romper la barrera del tiempo. Por lo que podría llamársele naves espacio-temporales. Pero vamos a leer un poco lo que dice Ezequiel capítulo 1. Voy a buscar lo que dice Ezequiel capítulo 1. Voy a buscar por aquí. Ezequiel 1. Vamos a ver. Vamos a leerlo juntos. Y dice lo siguiente. Vamos a leer. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en las tierras de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio fuego de algo que parecía como bronce refulgente. No sé si a ustedes no les viene a la mente aquella película de los 90, creo, que se llamó El Día de la Independencia. Déjeme buscarle alguna imagen de lo que es esta película, Día de la Independencia. Películas, vamos a poner película. Vamos a ver por acá en las imágenes. No sé si recuerdan que había una imagen que aparece en la película, que se ven unas nubes como esta. No sé si recuerdan, cuando leemos este texto, este fragmento, no sé si se imaginan lo mismo. Dice, y miré aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. A mí, realmente, lo que me viene a la mente es este fragmento de la película, cuando aparece la nave entre las nubes y se ve como fuego. Pero sigamos leyendo. Y dice, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Más adelante podremos analizar qué podrían haber sido estos 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. No dice de que eran un hombre, dice que había una semejanza, algo parecido. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies eran como planta de pie de becerro, y centellaban, a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombres y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era como de hombre, y cara de león al lado derecho de las 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, habían en los 4 caras de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima cada uno. 2. Los cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu, pero aquí la traducción en hebreo ya yo la leí y no dice espíritu, dice ruah, que significa viento exactamente. Les movía que anduviesen y andaban.
y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuegos encendidos, como visión de anchones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y que el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. No sé si alguna vez han visto algún video de algún ovni y a la velocidad que se mueven, como relámpagos, casi ni se pueden ver. Pero bueno, sigamos leyendo. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisolito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Y así seguimos leyendo y vemos de que más adelante dice que en el versículo 26 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, o sea, de estas aparentes naves, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella alrededor. Aquí podemos ver una descripción que da el profeta o el escritor. No sabemos realmente quién lo escribió, pero se le adjudica a Ezequiel. Esto lo pueden buscar en el libro de Ezequiel capítulo 1. También en el capítulo 10, vamos a ver, se menciona algo parecido. Del 20 en adelante podemos ver que dice que estos eran los mismos seres vivientes. Él tuvo otra aparente visión ya en el capítulo 10, y dice que estos seres vivientes eran los mismos que vio allá junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Esto lo vamos a entenderlo un poquito más adelante. Lo que son los querubines, según la visión de otro investigador. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas, y la semejanza de sus rostros era los rostros que vi junto al río Quebar. Bueno, estas descripciones las vamos a ver en varias ocasiones allá en el libro de Ezequiel. Ahora bien, siempre se nos dijo de que los ángeles, los arcángeles, serafines y querubines y todos estos son rangos de los seres celestiales que están al servicio de Dios. Pero cuando leemos estos textos, entonces es cuando nos empieza a caer esa duda, la duda del buscador, de qué realmente es a lo que se refieren estos textos cuando hablan de estos personajes. Porque cuando, por ejemplo, buscamos en cualquier buscador, en el favorito suyo, cuando buscamos, por ejemplo, ¿qué es un ángel? Esto es lo que encontramos. Vamos a buscarlo. Vamos aquí. Buscamos ángel de Dios. Vamos a poner. Esto es lo que uno encuentra. Hombres con alas, ¿verdad? Esto es lo que normalmente uno encuentra. Donde quiera que usted busque en su buscador, esto es lo que le va a aparecer. Y no los hemos creído. ¿Por qué? Porque esta es la visión que nos ha dado la religión. Por ejemplo, cuando buscamos un querubín, ¿qué cosa es un querubín? Querubín. Vamos a poner. Esto es lo que nos muestra. Niños con alas. Básicamente, es lo que encontramos. Ven, por acá. Querubines. Esto, imágenes como esto. O sea, no hay
no hay una referencia real o que parezca real a lo que nos dicen los textos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a buscar un ejemplo de un texto que nos dejará pensando de que posiblemente sea un querubín. Si realmente es lo que acabamos de ver, o sea, esto, un niño con alas, vamos a ver, ¿verdad? O como vaya, dicen de que es un niño con alas. Entonces vamos a leer este texto que se encuentra en el Salmo. Se encuentra en Salmos 18, del 10 al 12. Leámoslo. El texto dice, cabalgó, hablando de Jehová, ¿verdad? Porque si lo leemos el contexto, vamos a ver de qué está hablando del personaje, el personaje principal de lo que es el Antiguo Testamento, Jehová. Y, ven, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, bim, bam, bam, bam. Y más adelante, en el versículo 10, dice lo siguiente, cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por su cortina, o por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Entonces, ¿cómo cabe este texto si creemos de que un querubín es esto? ¿Cómo va a caber ese texto que acabamos de leer, donde dice que cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, voló sobre las alas del viento y puso tinieblas por escondedero? ¿Cómo cabe eso en nuestra mente? ¿Creemos realmente de que un querubín es un niño con alas y que el Señor, el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, de todo el universo, se encaramó encima de un bebé con alas y voló? ¿Por qué no tener mejor una mente abierta? Y en vez de creer que se encaramó sobre un bebé con alas, ¿por qué no tener mejor la mente más abierta y creer que realmente lo que estaba viendo el escritor era algo parecido a esto? ¿Por qué no tiene más sentido esto? ¿Que lo que vio el escritor fue algo parecido a esto? Y si vamos leyendo el mismo texto, mientras vemos las imágenes, entonces ya el texto cobraría un poco más de sentido. Cuando el texto dice cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Dice que puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. O sea, tiene sentido de que el Dios creador de todo el universo, según el texto bíblico, se monte sobre un bebé con alas a esto. No tiene más sentido de que se movía en una nave, que se movía en un medio de transporte. ¿O es más fácil creer de que era la visión religiosa? ¿Verdad? Yo pienso de que deberíamos tener mejor una mente más abierta, ¿verdad?
porque creo que esto, no digo de que sea exactamente así, pero que tiene más sentido de que haya sido sobre una nave o dentro de una nave que se haya movido. Entonces, los textos bíblicos nos hablan de personajes o de cosas que realmente era lo que veían estos escritores o los que escribían. La teología diría, en este momento diría, que lo que está escrito ahí exactamente no es eso lo que quiere decir, sino que quiere decir otra cosa. O sea, los teólogos, al encontrarse o tratar de explicar textos como estos, anulan totalmente el documento bíblico, al punto de que dan unas explicaciones que al final hacen inexistente toda la Biblia, ya que para eso es que se encarga la teología. Sus explicaciones se salen totalmente de lo que ya está escrito, para al final dar una explicación tan manipulada que anulan totalmente lo ya escrito. Y así pueden llevar a lo que ellos quieren al creyente. Debemos recordar, vamos a hacer un recordatorio, de que en aquellos tiempos no cualquiera ni sabía ni leer, ni sabía escribir. Eso era, por decirlo así, un lujo. Algo que requería no solamente de tiempo, sino también de recursos. Entonces, cuando una persona lograba aprender a escribir, lograba aprender a escribir y a leer, se esmeraba en escribir detalle a detalle lo que podía ver o lo que escuchaba. Entonces, si es como dice la teología, ¿por qué entonces el escritor escribía algo que realmente no quería ni decir, ni que no quería decir lo que él estaba escribiendo? O que no quería decir lo que él escuchó, o no quería decir lo que él vio. Iba a escribir otra cosa. ¿Entiendes? Eso es lo que hace la teología, anular por completo todo lo que está escrito. Bueno, continuando, y para ir tratando de entender las cosas, vamos a ver lo que nos enseña un escritor. Como les había dicho anteriormente o les había comentado, él es mexicano, pero de origen judío. Él se hace llamar Yosef ben Aarón. Él habla sobre lo que dice la cábala judía, de los grados y jerarquías de lo que estos hombres veían, y así le pusieron nombre a estas cosas. Hoy nosotros le llamamos ovnis porque no sabemos realmente lo que son. O sea, objetos voladores no identificados, pero parece que en la antigüedad sí los tenían bien identificados. Les voy a poner una tabla que él hizo, y él hace comparaciones. Por aquí se las voy a poner. Él hace comparaciones de lo que podrían ser. De lo que es un tráiler en lo que es lo terrestre, en los vehículos terrestres, que equivale a un Hércules en lo que es un transporte aéreo, un portaavión en lo que es un transporte marítimo, y en lo celestial lo describe la Cábala como el Hamer-Kabah. Dice que un tortón, me imagino que los mexicanos saben lo que significa, es un vehículo terrestre, en lo aéreo es un Airbus, en lo marítimo un crucero, y en lo celestial él le pone o dice que la Cábala le llama el Ha-Tebat Malakim. El Rabón, en lo terrestre, un Boeing 747 en lo aéreo, lo compara con un yate en lo marítimo, y el Hamalakim. Un camión equivale a un jet, y el jet a un velero, y en lo celestial a un Ha-Querubín.
y así sucesivamente. Entonces, él en su libro, La Gran Advertencia, él da una definición de todo lo que esto significa. Dice que por ser el Hasefirot, por ser un término hebreo, dice que no es muy común en el mundo cuando uno lo escucha, ya que no es bíblico. Sin embargo, dice que su estrecha relación con los manuscritos se deriva de la cábala hebrea. El Hasefirot son dos palabras hebreas que quieren decir los grados y son los niveles o las formas de los carros o carruajes celestiales. Estos, según el escritor, se dividen en 9 categorías que a continuación se describen para que, o las vamos a describir para que ustedes puedan tener una idea o conocimiento acerca de estos, sino que además reconozca su forma y comprenda por qué no es aceptable la teoría de que los ángeles son personajes con plumas o que Dios, o sea, el Dios del que habla el Antiguo Testamento, vendrá en una nube siendo un anciano y acompañado de su Cristo y de una paloma. Y es que, como ya saben, al día de hoy se suman gran cantidad de impresionantes señales y avistamientos de objetos voladores extraterrestres por todo el mundo. Y entonces empieza a dar una descripción. Yo por aquí tengo un fragmento de lo que es el libro. Se los voy a poner en pantalla para que ustedes puedan ver y las descripciones que este hombre da. Entonces, aquí yo les recomiendo mucho este libro a quien pueda conseguirlo. Está interesante. Hay cosas que hay que sacarlas, ¿verdad? Como se dijo por ahí, retener lo bueno y desecha lo malo. Pero por aquí vamos a tener una idea de lo que este hombre, que a mí me parece fantástico, estas descripciones que él da. Dice, ¿qué cosa es un Hamerkabah? Es el término hebreo que se utiliza para la gloria de Dios. Según el autor del libro, la gran advertencia, o sea, Joseph Ben Aaron, es la propiedad donde se encuentra el trono de Jehová y que, por ser único, la terminación im no aplica como en los siguientes niveles. Dice que además de que muy contados hombres tuvieron la bendición, según él, la bendición de poder conocer o al menos ver el carruaje de Dios o la máquina de guerra, como les dije anteriormente, que ustedes pueden traducir en cualquier diccionario de hebreo a español. También, como segundo término, él habla sobre el Ha-Tebat Malakim, que es este. Aquí él pone algunas pinturas que detallan lo que podría ser. Dice que esto, el Ha-Tebat Malakim, traducido al griego, son los arcángeles o arcángeles. Si este término hebreo desde su origen se selló con un in, o sea, un plural masculino, al final es porque representa que son muchos. Estos objetos voladores al día de hoy son plenamente identificables y se les conoce como los Evanis, entidades biológicas aéreas no identificadas. Si este dicho se asevera es porque las citas de Apocalipsis 21, 12 y 21 textualmente así lo dicen. Ustedes en sus casas podrían buscar lo que dice este texto de Apocalipsis capítulo 21, que dice, bueno, yo más o menos les puedo decir de que afirma de que los ángeles son de aspecto parecido a las perlas, y si existen, se ha publicado afirmaciones de objetos de forma cilíndrica, de los cuales claramente solo de ellos se ha observado que salen esferas, que también vuelan forzosamente. Son estos a los que nos referimos hoy, bíblicamente hablando, como arcángeles,
que quiere decir un depósito o caja de ángeles, un objeto volador que en su interior transporta otros más, pero de menor tamaño. Eso es lo que afirma el escritor y pone sus imágenes dentro del libro. El tercero es el Hamalaquín, traducido como los ángeles, siempre llevando la terminación im, que es un plural masculino, y que afirma de que son muchos. Estos objetos voladores al día de hoy son claramente reconocibles como esferas, y si este dicho se afirma es por la misma descripción que hace de ellos el Apocalipsis 21, 12 al 21, donde claramente describen su forma esférica, y podemos ver imágenes que el autor muestra de fotografías, pinturas, de lo que podrían ser los ángeles. Vamos a la cuarta descripción, el Ha-querubín, de lo que estábamos hablando, que las pinturas no, cuando hacemos la búsqueda nos presentan un niño con alas, pero este autor describe lo que podrían ser. Dice Ha-querubín, la terminación siempre in, siempre es un plural masculino que se refiere a muchos. Estos objetos voladores son visiblemente identificables y se les conoce al día de hoy como platillos voladores. Y si esto se asevera es porque la Biblia, para ser preciso, en el libro de Ezequiel capítulo 1, se describe a estos objetos como circulares y con un domo transparente en su parte más alta. Ahí pueden ver las imágenes. A mí me parece muy lógico, ¿verdad? Pero esta es la opinión de este escritor. El Ha-serafín dice lo mismo, terminación en im porque significa muchos, y que estos objetos voladores actualmente son reconocidos también como platillos. Pero si así lo asegura, o dice que aquí él lo asegura porque la descripción está en Isaías 6, 2 al 6. El sexto es el Ha-ashmalin. Dice que la terminación in lo mismo porque son muchos. Estos objetos voladores son perfectamente identificables por tener una forma de cubo, y en relación a este tipo de objetos las propias escrituras lo confirma al describir que la Nueva Jerusalén es una ciudad que todos los hombres van a ver descender y que es de forma cúbica, misma que se encuentra en detalles en Apocalipsis 21 del 10 al 27 y en donde se confirma su forma en el versículo 16, que dice la ciudad tiene forma de cubo, pues su largo es tanto como su ancho, y cuando el varón midió la ciudad con la caña, su medida fue 12.000 estadios, y su largo y su alto y su ancho son iguales. Y aquí una imagen de una fotografía que se puede observar aparentemente algo cúbico. Vamos al 7. El Ha-aralín. La terminación, lo mismo en in, porque son muchos. Estos son objetos voladores que justamente son identificables por su forma triangular. Una imagen, pinturas antiguas, donde se puede ver algo de forma triangular. Seguimos con el número 8, que son los Ha-ostanim. Dice que estos objetos voladores son totalmente reconocibles por poseer una forma prismática. Y aquí se pueden ver algunas fotografías de lo que aparentemente es un Ha-ostanim. Recuerden, estas palabras o estos nombres no se encuentran en la Biblia. Él los saca de la cábala judía. Me imagino que por ser judío tiene mucho acceso a esta información. Entonces vemos el noveno, dice que es el Ha-ufanim, que estos objetos voladores son patentemente identificables por ostentar una forma rectangular. Como podemos ver, lo que este escritor dice que son los llamados carros
celestiales o carros divinos o transportes celestiales, dice que no importa cómo lo querramos llamar, son objetos voladores cilíndricos, esféricos, prismáticos, cúbicos, rectangulares, etcétera. Hemos visto aparentemente, este es el señor Joseph Ben-Aaron, este investigador. Él, aparte de ser ufólogo, también es parece que es un investigador de lenguas antiguas y de documentos antiguos. Y como les había puesto anteriormente, él da estas descripciones y estas comparaciones de lo que nosotros podemos ver, comparaciones de lo que nosotros tenemos de transportes, ya sean aéreos, marítimos y terrestres, y él lo compara con los celestiales. Todos estos dice que son una forma de geometría en todo su esplendor. Y dice que si vuelan es precisamente porque tienen o porque vienen fuera de la Tierra, de otros mundos, quizás de otras galaxias, o de algún lugar que el hombre totalmente desconoce. Él dice que realmente en la Cábala, cuando se menciona la frase Hasefirot, Jehaliot Elohim, es traducido como los grados de los palacios celestiales. Y aunque este punto dice que no querramos aceptarlo por ningún motivo, debe causarnos asombro. Y es aquí que donde él hace estas comparaciones, porque dice de que si nosotros aquí en la Tierra le ponemos nombre a cada vehículo dependiendo de su tamaño, de su capacidad de ocupantes o de su equipamiento, de carga, por lo largo o prolongado del viaje, porque estos no van a tener nombre. Y dice que los antiguos escritores le pusieron nombre, los identificaron por nombre. Entonces, dice que aunque la palabra Sefirot, que es un plural femenino, indique o signifique jerarquías, no quiere decir que forzosamente se refiera a rangos. Y es que también son, según él, esto es aplicable a sinónimos de niveles o rangos o grados. Por eso dice que cuando la Cábala describe en los textos hebreos o al Antiguo Testamento el Hasefirot, estos no forzosamente son personajes, sino que tal y como son y como es, dice que son cosas celestiales, no seres celestiales. Y es que cuando la Biblia dice que él hace la comparación de que cuando la Biblia describe a un personaje celestial, este es identificado como varón o varón de Dios o un varón celestial, pero que también hace lo mismo cuando se refiere a un hombre. Dice que le llama hombre o hijo de hombre. Bueno, como verán, es absurdo afirmar de que la palabra Sefirot quiere decir que los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, alachines, etc., sean personajes. De una manera más comprensible, no son ni generales, no son comandantes, no son tenientes, no son ni oficiales, ni mucho menos algún tipo de persona con rango. Pero si aplicamos estos ejemplos a nuestros días y para entender de manera precisa qué son los Sefirot, dice que son comparables, como ya les dijimos anteriormente, a los medios de transportes que tenemos hoy en día aquí en el planeta. Yo creo que después de haber leído algunos de estos textos, de haber escuchado las opiniones de expertos en el tema, debemos ponernos a analizar. ¿Seguiremos creyendo de que las nubes de las que habla el documento bíblico son las mismas nubes que vemos hoy en día en nuestros cielos?
Bueno, esa es una pregunta que cada cual en su interior debe darse su respuesta. Yo por mi parte les dejo esta investigación y este análisis para que ustedes en sus casas puedan buscar y ampliar lo que hemos hecho en este video. Como les dije al inicio del video, esta vez yo no iba a dar mi opinión. Busqué simplemente la opinión de expertos bíblicos. Yo tengo mi propio concepto y mi propia opinión, pero quise compartirles la opinión de expertos que, que vamos a encontrar muchos, solo que normalmente siempre nos dirigimos a los mismos. Los que están dentro de las religiones buscan dentro de ellos, dentro de su congregación, la información y nunca la van a recibir. Los que están metidos en filosofías hacen lo mismo. Hay que salir fuera de la burbuja. Ese es mi consejo. Salir fuera de la burbuja. Bueno, amigos, si este video les gustó, dejen un me gusta. Ya saben que para que YouTube pueda hacerlo llegar a otras más personas, también ustedes deben darle muchos me gusta. Y así estoy seguro de que va a poder llegar a más. También, si no te has suscrito al canal, hazlo y compártelo con tus amigos y familiares. Tenemos muchos temas dentro del canal. Muchos temas, perdón. Tenemos ustedes entran al canal, buscan donde dice listas de reproducción y en ella van a encontrar una lista que llama Descubriendo, otra Descubriendo Retro, el túnel. Tenemos también entrevistas, tenemos también conferencias. O sea, tenemos variedad de temas que ustedes pueden buscar dentro del canal. Pero dentro de del túnel son mis investigaciones, mis análisis de algunos textos bíblicos y que quizás, humildemente, les pueda ayudar. Recuerden, el túnel, donde sacaremos a luz todo aquello que han querido mantener en la oscuridad. Hasta la próxima.